ellos hicieron, usted y yo también lo podemos hacer. Las sanidades que ellos hicieron, usted y yo también lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque ellos tienen el mismo Dios que nosotros tenemos. Y necesitamos hombres y mujeres que dejen de ser espectadores y sean provocadores de milagros, provocadores de sanidades, provocadores de respuestas. Glorifícate, Señor, en esta tarde. Yo vengo a poner tus manos a los enfermos y los enfermos sanarán. Llegó la hora de abrir tu boca sin miedo y profetizarle a esos huesos secos, y esos huesos secos se tienen que levantar, porque tenemos la palabra profética. Suelta la palabra, suelta la palabra. Hechos capítulo 28, versículo 30 al 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 30 al 31. Cuando lo tenga puede ser un fuerte aleluya. Solamente dos lo escuché, aleluya, los demás lo están buscando. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 30 al 31. Si hay una visita a su lado, comparta. Si es un hermano, pele un codazo santo y dígale: ¿dónde está tu Biblia? ¿Todos están listos? Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Hechos capítulo 28, versículo 30 al 31. Dice la palabra: en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Versículo 31, el último versículo. Predicando el reino de Dios. O sea que hasta el último, amén, se mantuvo haciendo la voluntad de Dios. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Amén. Ponga su Biblia a un lado y ayúdeme a orar en esta tarde. Amén. Si usted está necesitado de algo, una bendición, una respuesta, un milagro, amén, usted es el primero que tiene que estar levantando las manos, abriendo su boca en esta tarde. Aleluya, el Señor, háblame, Dios, en esta tarde. Hoy no escucho a nadie en esta tarde levantando su voz. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta tarde, oh Dios, vengo con expectativa, Dios. Vengo con hambre, vengo con sed de ver un milagro, Señor, de ver tu gloria, oh Dios, sobre tu pueblo. Gracias por las semanas pasadas, pero sabemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En esta tarde preparamos nuestros corazones, preparamos nuestro espíritu, Señor. Preparamos, oh Dios, nuestra fe y nuestra confianza para recibir, oh Dios, lo que hemos venido, Padre, a provocar en esta tarde. Creemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret que algo va a suceder en esta tarde, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay milagro, ahí hay prodigio, ahí hay respuesta, Señor amado. Yo lo creo en esta tarde, que tú te vas a glorificar, Señor, porque tú eres experto en manifestarte en medio de un pueblo con fe y con confianza. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y los que tienen fe y confianza dicen amén. Tome su asiento, dando un gloria a Dios en esta tarde. Aleluya. Amén. Que no se quede en silencio la casa del Señor. Amén. Vamos a provocar nuestra bendición y nuestra respuesta. Y quiero predicarle con la ayuda del Señor, amén, este tema que le he puesto por título: escribiendo Hechos 29. Nadie dijo amén, aleluya. Escribiendo Hechos 29, amén. Es un título, amén, muy especial, pero ya lo van a entender a medida que voy describiendo el mensaje. Escribiendo Hechos 29. Como ya sabéis, hermano, en estos últimos días Dios me ha inspirado con 2 mensajes. Estos 2 mensajes que he tenido que predicar han sido inspirados por Dios con respecto a la vida del apóstol Pablo. Estos mensajes fueron sacados de los últimos capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. Y aunque se le llame únicamente Hechos, amén, así está escrito en la Biblia, es conocido también como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la razón es porque este libro, narrado por el evangelista, escritor y también podemos llamar historiador Lucas, nos habla sobre la vida de los primeros cristianos. Nos habla sobre, diga conmigo, los hechos.
los hechos llevados a cabo por los discípulos de Jesucristo, conocidos también como los apóstoles, o sea, enviados de parte de Dios. Y Lucas concluye el libro de los Hechos de esta manera, como leímos al principio, y se lo voy a leer nuevamente. Hechos capítulo 28, versículo 30 al 31, dice Lucas, o escribe Lucas: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el evangelio de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Este es el fin del libro de los Hechos. De esta manera Lucas concluye este libro tan importante para nosotros los pentecostales. Pero diga conmigo, pero. El pero es que hubo algo que a mí me llamó la atención en este terminar de este libro de los Hechos. Y fue en cómo culmina este libro, a diferencia de los demás libros de allí para adelante. Dado que de allí para adelante nos encontramos con 22 libros, desde Hechos, amén, adelante, amén. O sea que de Romanos hasta Apocalipsis nos encontramos con 22 libros. Y lo que me di cuenta, a excepción del libro de Santiago, es que todos los demás libros, a partir de Hechos, a excepción del libro de Santiago, todos los demás libros terminan con una frase o con una palabra y dice amén. Así terminan todos los libros después del libro de los Hechos, con la palabra o la frase amén, a excepción del libro de Santiago. Vamos a mirar 2 ejemplos. Vamos a mirar el ejemplo de Romanos y el ejemplo de Apocalipsis. Romanos 16, 27. Mire cómo termina el libro de Romanos 16, 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Y qué dice? Amén. El otro ejemplo es el último libro de la Biblia y nos dice Apocalipsis 22, 21. Apocalipsis 22, 21. Miremos cómo termina el Apocalipsis. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Ahora bien, yo creo saber que si todos los libros a partir de Hechos de los Apóstoles, a excepción del libro de Santiago, terminan con la palabra amén, es porque al terminar el escritor o los escritores de estos libros con la palabra amén, es como si están cerrando cada libro, cada escritura con la palabra amén. Así sea, verdaderamente, o así es. O sea, todo lo dicho en cada uno de los libros, el escritor termina con amén, como diciendo así es, verdaderamente lo que está escrito, así es, así va a acontecer, aleluya, verdaderamente. Y cerramos con todo lo dicho. Pero qué casualidad que el libro de los Hechos termina de una manera abruptamente, o sea, de una manera rápida, sin previo aviso, bruscamente, sin despedida, sin el amén de los demás libros. Y déjeme darle la buena noticia, hermano. Y la razón por la que el libro de los Hechos no termina con un amén, no termina con una despedida, sino que el escritor Lucas, amén, sin el escritor Lucas, da señal que allí termina y se cierra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la buena noticia por la cual este libro de los Hechos no se cierra con un amén es porque este libro aún se sigue escribiendo. Hoy no están conectados en esta hora. Se lo voy a repetir en esta hora. La buena noticia es que el libro de los Hechos de los Apóstoles aún se sigue escribiendo. Y la otra buena noticia es que nosotros estamos escribiendo el capítulo 29 de los Hechos. O nosotros estamos siendo parte del capítulo 29. Yo no sé si usted se alegra por ello, pero yo me siento un privilegiado de ser parte de cada uno de los renglones del capítulo 29. Algún día cuando lleguemos al cielo, el Señor va a decir, capítulo 29, versículo 30, Carlos Cortés, yo lo usé para hacer un milagro. María, yo lo usé para hacer un milagro. Josefina, yo lo usé para hacer una sanidad. Y usted va a mirar en el capítulo 29 cómo nuestros nombres están en el capítulo 29. Yo me alegro por ello, hermano, porque el libro de los Hechos no ha sido cerrado. Hasta el día de hoy, el libro se sigue escribiendo. Gracias a Dios que aún el libro de los Hechos está abierto. Y nosotros estamos siendo parte de la narración del capítulo 29 de los Hechos. Cuando tuve vacaciones, hubo un hermano que hasta de vacaciones me enviaba un mensaje. Pastor, ¿y esto por qué?
¿y esto qué? ¿Y esto aquí? Y gracias a Dios no me molestaba porque me preguntaba, amén. A mí me gusta que me pregunten algunos aquí, aleluya, que no preguntan nunca, no sé cómo le hacen, aleluya. Que es lo que preguntan al IA, inteligencia artificial. Amén, pero el hermano, amén, me preguntaba y aún ahí en vacaciones me hizo esta pregunta. Y si me está oyendo, el hermano sabrá qué o quién es, amén. Él sabrá a lo que me refiero en esta hora. Y lo que me preguntó es: pastor, después de los apóstoles, ¿han existido hombres capaces de hacer los mismos milagros y prodigios que Dios hizo por medio de ellos? O sea, si la capacidad en ellos se debió a la cercanía con el maestro. Y al hermano en ese momento no le di respuesta, lo dejé en stand-by porque ya me preguntó demasiado. Y en otras palabras, me quedé en silencio, déjenme descansar, aleluya. Estoy desconectando, amén. Pero en esta hora le voy a dar la respuesta aquí en público, ya que la respuesta va agarrado de la mano con este mensaje. Y la respuesta correcta es que si el libro de los Hechos no fue cerrado, no fue culminado, si el libro de los Hechos aún se sigue escribiendo, eso quiere decir que los milagros que los apóstoles hicieron, nosotros también lo podemos hacer. Y yo no sé si usted se alegra en esta tarde por eso, aleluya. Los milagros que ellos hicieron, usted y yo también lo podemos hacer. Las sanidades que ellos hicieron, usted y yo también lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque ellos tienen el mismo Dios que nosotros tenemos. Y si ellos tienen el mismo Dios, el mismo Espíritu, y si ellos hicieron milagros, nosotros también podemos hacer milagros. Nosotros también podemos hacer milagros. Jesús le dijo a ellos: yo le doy autoridad, le doy poder para hollar serpientes y escorpiones. Pero ¿sabe qué? Nosotros también tenemos poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Aleluya. Tienes poder, tienes autoridad. El problema es que no estamos usando ese poder. Aleluya. Ese es el problema, que no estamos usando ese poder. Iglesia, le tengo buena noticia. Aún se está escribiendo Hechos 29. Nosotros estamos siendo parte de Hechos 29. Es por esa razón que el libro de los Hechos no fue culminado, porque hasta el día de hoy Jesucristo está obrando hechos por medio de nosotros. Hechos de los Pentecostales de Tortosa, capítulo 29, versículo 1. El día sábado 30 de agosto alguien llegó con enfermedad, pero ese día alguien oró por esa persona y Dios lo sanó y Dios lo restauró. Se está escribiendo y se va a escribir en este día, aleluya. Yo lo creo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay alguien ya está, aleluya, con su pluma en el cielo diciendo: hoy va a suceder un milagro en los Pentecostales de Tortosa. Aleluya. Alguien va a recibir sanidad en esta tarde. Yo lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, así como estamos ahora. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, así como ustedes. Ellos estaban sentados, aleluya, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y si eso sucedió en el capítulo 2, en el capítulo 29 también puede suceder en esta tarde, porque es el mismo Dios y el mismo Espíritu que está en este lugar. Mientras usted está sentado y usted alaba a Dios, usted comienza a saltar el nombre de Jesús, usted puede ser lleno del Espíritu Santo. Porque si estos hombres sentados recibieron el Espíritu Santo, ¿usted cree que solamente tiene que venir al altar para recibir el Espíritu Santo? Ellos lo recibieron sentados. ¿Pero sabe por qué lo recibieron sentados? Porque estaban con expectativa. No estaban ahí mascando chicle, no estaban ahí mirando al hermano, no estaban ahí con el pelito, aleluya. No estaban ahí con el móvil, aleluya, mandando WhatsApp. Ellos estaban: Señor, Espíritu Santo, ven.
Espíritu Santo, ven. Estaban con expectativa. Espíritu Santo, ven. Y de repente sopló el viento recio. Y en esta tarde puede soplar una vez más en este lugar. Si usted lo cree, si usted lo provoca, si está Espíritu Santo, lléname, 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 Señor. Hoy Dios puede llenarte con el Espíritu Santo de Dios, porque es el mismo Dios y el mismo Espíritu que está en este lugar. Aquí vemos, hermanos, el derramamiento por primera vez del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Pero esta no fue la primera vez, hermano querido. Después vemos al Espíritu Santo cayendo sobre aquella reunión de oración en Hechos 4:31. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron a la hora de la oración, no se me quede mudo. No, es que yo oro en la mente. No, déjese de orar en la mente, aleluya. Orar es hablar. Cuando hubieron callado, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados. Wow, aleluya. Yo digo, Señor, ¿por qué no está sucediendo eso en estos tiempos, Señor? Que este lugar tiemble, pero no se van a ir corriendo, aleluya. Porque ellos no salieron corriendo. Ellos se dijeron, no. Si estamos con Dios, este lugar no se viene abajo, porque es el Espíritu Santo que está llenando esta casa. Y si Dios hace temblar este lugar, no se asuste, aleluya. Dios lo quiere volver a hacer, aleluya. Después vemos el Espíritu Santo llenando al apóstol Pablo por medio de Ananías. Después lo vemos descender en la casa de Cornelio, el centurión romano. Después sobre aquellos discípulos de Juan que aún no habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y así sucesivamente podemos ver el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y como el libro de los Hechos no fue cerrado, no fue culminado, eso quiere decir que hasta el día de hoy hay derramamiento del Espíritu Santo. Yo sé que usted capaz yo sobre alguien, es que eso fue para esos tiempos. Mentira del diablo, aleluya. Porque el mismo Dios que obró en el capítulo 2 es el mismo Dios que puede obrar en el capítulo 29, aleluya. Aún se sigue escribiendo el libro de los Hechos, aleluya. Hechos capítulo 29, aleluya. ¿Qué estamos el día de hoy? 30. Hechos capítulo 29, aleluya. Sábado 30, los hermanos estaban congregados en la calle Ronda del Dog. Los pentecostales de Tortosa estaban alabando, glorificando a Dios. Y de repente se abrió esa puerta y el Espíritu Santo sopló. ¿Puede suceder? Claro, pero si usted lo provoca en esta tarde, Señor, haz algo sobrenatural. Haz algo sobrenatural. ¿Será que Dios ha cambiado? ¿Será que Dios ha cambiado? Dios no ha cambiado, somos nosotros los que hemos cambiado. Que no le estamos creyendo a Dios, que no llegamos con expectativas, no llegamos con hambre, llegamos todo protocolario, llegamos a la hora del culto cuando podemos venir más temprano. Así no va a suceder algo. Tenemos que venir, esposa, hijo, el culto es a las 7, vámonos temprano, vamos a provocar el milagro, vamos a provocar. Ay, eso no nos gusta. Queremos Espíritu Santo sin sacrificios, aleluya. Ellos estuvieron 10 días en ese lugar. En el aposento alto estuvieron 10 días. Jesús se le apareció durante 40 días. Le dijo, yo me voy. God bless you, creo que le dijo Jesús. Hasta luego. Nice to meet you. Encantado de conocerlos. Le estoy enseñando inglés, aleluya. Gracias todavía, no le voy a cobrar por eso, aleluya. Me voy, pero ¿sabe qué? Recibiréis poder. Wow, dijeron, wow, yo quiero poder. Espérense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y se metieron en esa casa. Día 1. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Ellos estaban alabando a Dios, ellos estaban orando, ellos estaban clamando. Día 2, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Y nada sucedía. Día 5, ven, Señor. Y nada, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Nada sucedía. Día 7, nada pasaba. Día 8, nada pasaba. Día 9, nada pasaba. Día 10, a las 12 del día, nada. Pero dijo, si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Y el día 10
el 50 días pentecostal. Por eso nos llamamos pentecostales, por el día del Pentecostés, aleluya. Y Dios puede derramar su espíritu en esta tarde. Pero hay que tener expectativa. Hay que tener hambre. Oh, tengo tiempo que no siento el fuego del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero volver a arder en el fuego del Espíritu Santo de Dios en esta tarde. Y déjeme decirle en esta hora, si el libro no ha sido cerrado, el día de hoy puede haber derramamiento del Espíritu Santo. Luego vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles esta narración que nos dice Hechos capítulo 3 versículo 1 al 8. Hechos 3 del 1 al 8 dice: Pedro y Juan subían por separados. Subían juntos al templo a la hora de la comida. ¿Novena de qué? La de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: ¿sabe qué? Todavía no hemos cobrado, aleluya. Somos buenos pentecostales. No tengo plata ni oro, aleluya. Es día 30, aleluya. Nosotros cobramos el día 5, todavía no hemos cobrado. Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Estoy predicando con el título Escribiendo Hechos 29, y aquí les acabo de leer lo que Lucas nos narra al respecto de la curación de un cojo. Y este cojo fue curado por un Pedro y Juan, hombres de oración. Vamos a la oración. La oración es lo primero. Lo primero no es la predicación, es la oración. La oración es lo primero. Martes de oración, vámonos martes de oración. Aleluya, cada 15 días a la montaña, vámonos a la montaña. Si queremos ver la manifestación de Dios, vamos a tener que ser hombres y mujeres de oración. Y Pedro juntamente con Juan eran hombres de oración y llenos del Espíritu Santo. Y ellos oraron por este hombre. Invocaron el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Y el cojo fue curado. El cojo fue restaurado. El cojo fue levantado. Y la cuestión es esta: si el libro de los Hechos no fue cerrado con un amén, si el libro de los Hechos no se le dio final y aún se está escribiendo, y si nosotros estamos siendo parte del capítulo 29 de los Hechos, eso quiere decir que si Pedro y Juan tenían el mismo Dios que nosotros tenemos, entonces nosotros también podemos levantar a esos cojos y esos paralíticos, decirles: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, porque tenemos el mismo Dios que Pedro y el mismo Dios que Juan, aleluya. Dios se quiere glorificar por medio de nosotros, iglesia. Y hoy en día, hermanos, tenemos un gran problema. Pregúnteme, ¿cuál es el problema? El problema es que hay muchos cristianos con talento y pocos cristianos con poder. Yo voy a repetir. Hay muchos cristianos con talentos, pero sin poder. Porque el poder se fabrica en la intimidad. Podemos tener talento, hermano, cantar bien, tocar bien, estar allí. Pero si usted nunca ora por nadie y nunca, aleluya, alguien se sana por sus manos, se levanta por sus manos, usted solamente es un hombre con talento, pero sin poder. Lo tengo que decir en esta tarde. Yo cuando veo el libro de los Hechos, yo veo a Pedro y a Juan levantando un paralítico. Yo veo a Pablo sanando enfermos. Yo veo a Esteban levantando a cojos. Hermanos, tenemos el mismo Dios que ellos, aleluya. ¿Sabe por qué no estamos viendo los milagros? Porque necesitamos cristianos con poder, hermano querido. Necesitamos cristianos. Señor, usa mis manos, Señor. Señor, usa mi boca. ¿Sabe para qué el Espíritu Santo fue derramado? ¿Sabe para qué? No para hablar en lenguas.
Hablar en lengua solamente era la señal de recibirlo. El Espíritu Santo era para manifestar la gloria de Dios. Recibiréis poder. Y la evidencia solamente de recibirlo es hablar en lengua. Pero no te quedes con hablar en lengua. Tienes que manifestar ese poder. Tienes que orar por los enfermos. Tienes que profetizar. Tienes que hacer algo. No tenga el Espíritu Santo allí, hermano, de balde. Usa el Espíritu Santo para beneficio de otros. Para eso fue derramado el Espíritu Santo. Hoy en día hay muchos cristianos con talento pero sin poder. Cristianos de palabra pero no de hechos. Cristianos sin unción, sin autoridad. Jesús les dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 16, versículos 17 al 18. Marcos 16, 17 al 18. Jesús les dijo, y estas señales seguirán. ¿Cuántos creen? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. El nombre es importante. Por eso somos atacados por el nombre de Jesús. El diablo le teme al nombre de Jesús, aleluya. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Cómo? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sóbrenlos. Wow, hermano. No sé usted, pero yo lo he experimentado. Porque yo he creído en esa palabra. Si Dios dijo que pondrán las manos a los enfermos y sanarán, yo voy a actuar en fe, porque su palabra y su promesa son sí y son amén. Y si Dios lo digo, yo voy a extender mis manos a los enfermos y los enfermos sanarán. No quiero ser un cristiano de palabra, quiero ser un cristiano de hechos, aleluya. Queremos ver hechos hoy en día, en el tiempo 21, aleluya. Queremos ver hechos. Que el día jueves alguien se sanó. El día sábado alguien se restauró. El día sábado alguien pasó algo. El domingo algo. Hechos. Queremos ver hechos, hermano querido. Queremos ver hechos. Dígale a su hermano, queremos ver hechos. Es por esa razón que usted no puede venir al culto como espectador. Y tampoco ir a una iglesia en casa como espectador. Usted tiene que venir a participar del servicio. A ver qué va a pasar. Bueno, ya los hermanos, a ver qué. Así están. A veces cuando estamos orando aquí, así hay unos hermanos. Los nuevos puede ser, los nuevos yo los entiendo, pero los demás. Y otros tomando fotos, aleluya. Lo único que pueden tomar fotos son los de multimedia. Los demás no. Tenemos que participar en los milagros. Si algo está pasando, yo voy. Dios me ha dado poder y autoridad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, restaura, sánate en esta tarde, glorifícate en esta tarde. No podemos dar ese. No, hermano. La iglesia primitiva, todo el mundo participaba de los milagros. Todo el mundo participaba, aleluya, de la multiplicación, de la bendición, de la sanidad. Todo el mundo hacía algo. Nadie estaba como espectador. Yo vengo con mi leña. No vengo a calentarme en el fuego de otro. Yo vengo a provocar mi propio fuego, aleluya. Yo quiero ser partícipe del avivamiento de los pentecostales de Tortosa, aleluya. No quiero que me lo cuenten. Yo quiero participar en el avivamiento. Yo quiero que Dios me use. Por medio de mis manos alguien sea sanado. Por medio de mi boca alguien reciba una profecía. Alguien sea libertado. Alguien sea restaurado. Dios te quiere usar, hermano. Dios te quiere usar, hermana. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Ahora bien, resumiendo un poco el libro de los Hechos, en donde encontramos, diga conmigo, los hechos. El libro no se llama palabras, el libro se llama, ¿cómo se llama? Hechos. Dígale a su hermano, el libro se llama Hechos. Dígale, deja de ser hombre de palabras, compórtate como un hombre de hechos, aleluya. Mañana me meto. Mañana busco, mañana lo hago. Palabras. Hechos. El libro se llama Hechos de los Apóstoles. Y aquí vemos, hermanos, varios hechos de los apóstoles. Le resumo un poco algunos de los hechos, aleluya. Aquí vemos a un Pedro predicando el primer sermón de la iglesia. Y 3,000 personas se añadieron a la iglesia
por su predicación. Sí, el mismo Pedro que días anteriores negó a su maestro y salió corriendo, el mismo Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, se puso en pie y predicó un mensaje poderoso que 3,000 personas se añadieron. Vemos a un Pedro y a Juan sanando a un cojo a la hora de la oración. Como punto negativo, en el libro de los Hechos, vemos el matrimonio de Ananías y Zafira cayendo muertos, aleluya. Y en el Nuevo Testamento, aleluya. Para algunos dicen, no, es que es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no ha ocurrido eso. No, en el Nuevo Testamento yo prometo darle al Señor este mes. Y cuando entró el dinero en Ananías y Zafira, uy, te reprendo, Satanás. Y cayeron muertos, hermano. Apúntelo allí para que no piense que esto no ha pasado, aleluya. Acá pasó, aleluya. Uy, si Dios hiciera eso el día de hoy, estuvieran un poco muertos, aleluya. Gracias por la misericordia del Señor Jesús. Pero no provoque, hermano, la ira del Señor. Sea fiel, aleluya. Vemos al primer mártir de la iglesia llamado Esteban. Vemos a Felipe predicando en Samaria y ganando almas en esa ciudad. Porque Felipe predicaba y las señales lo seguían. O sea, eran palabras seguidas con hechos. Felipe dijo, el Señor dijo que estas señales seguirán. No hay que buscar las señales te siguen. Y Felipe predicaba y las señales lo seguían. Hechos capítulo 8, versículos 5 al 7. Y escúcheme, líderes de iglesia en casa. Líderes de iglesia en casa, escúcheme. No solamente es predicar en esa casa. Las señales le tienen que seguir. Algo tiene que pasar. Alguien tiene que ser ministrado. Alguien tiene que ser restaurado. La gloria de Dios tiene que descender. Hermanos, predicación y hechos deben estar con nosotros. Predicación y señales deben de ser seguidas, hermanos, por nosotros. O seguirnos a nosotros. Hechos capítulo 8, versículos 5 al 7 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba ¿a qué? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y qué bueno que prediquemos, pero también tiene que haber señales. Oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y tenemos el mismo Dios que Felipe. Después vemos al mismo Felipe ganándose al eunuco etíope, ya que Felipe le explicó sobre el texto de Isaías que este hombre no entendía. Es allí la importancia de estar lleno de la palabra del Señor, porque va a haber un eunuco etíope que necesite de nosotros. Y no me está llamando cada rato, eso es para los nuevos, pero los antiguos tienen que estar desenvolviéndose, aleluya, soltándose ya, llenándose de palabras, porque Felipe entendía las escrituras y se las explicó al etíope, al eunuco, y el eunuco dijo: ahora entiendo, gracias Felipe por ayudarme a entender, yo quiero ser bautizado. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Que hay agua? Pues hágale, papá. Si ya lo entiende, hágale. No hay que esperar mañana. Es que espero mañana, es que mañana, es que mañana. No. Si usted entendió, aleluya, la importancia del bautismo, es ahora, aleluya. Aquí vemos la importancia de estar lleno de la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. También vemos la conversión de Saulo, después llamado Pablo. Luego Dios envía a Ananías para que ore por Pablo, y Ananías fue, oró, y Pablo recobró la vista. Después vemos a Pedro obedeciendo a Dios y yendo a predicar a una casa. ¿A cuál casa fue Pedro a predicar? Ay, me están preocupando, aleluya. A la casa de Cornelio. Sí, pastor. Sí, la revelación. Pedro estaba orando, aleluya, porque un hombre de oración recibe revelación. Uy, hay mucho silencio en esta tarde, aleluya. Un hombre de oración recibe revelación. Es que no lo entiendo, es que no lo comprendo. Ore más, por favor, porque Dios le da entendimiento a aquellos que buscan, aleluya. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y ellos serán saciados. Pedro le predicó a Cornelio, y toda la casa de Cornelio fueron bautizadas. Después vemos a Pedro encarcelado por predicar la palabra, y a Pedro siendo libertado por la oración
de la iglesia. Y cuando la iglesia ora, suceden cosas y cosas maravillosas. Después vemos a Bernabé con un Pablo transformado yendo juntos. Estoy haciendo un resumen, no se pierden esta hora. Después vemos a Bernabé con un Pablo transformado yendo juntos a su primer viaje misionero y así abrir varias iglesias en diferentes lugares. En ese primer viaje entre una de las ciudades ellos llegaron a Antioquía, donde se le llamó por primera vez cristianos. ¿Sabe por qué se nos llamó cristianos? Como burla, no fue como honra, fue como burla. Amén. Si usted lee bien el trasfondo, fue como burla, no fue como halago. En ese primer viaje vemos a Pablo sanando a un paralítico en Listra. Después Pablo toma su segundo viaje misionero y allí se va con otro discípulo para capacitarlo a un joven llamado Timoteo. Allí llega a Filipo y se gana para Cristo a una mujer pudiente, vendedora de púrpura llamada Lidia. Al mismo tiempo en Filipo, ¿se acuerda cuando Pablo, aleluya, oró por esa mujer que tenía espíritu de adivinación? Todos los días que veía a Pablo, esa mujer comenzaba a burlarse por medio del espíritu. Y Pablo dijo, me cansé, aleluya, porque Pablo tenía discernimiento de espíritu. Si usted tiene discernimiento de espíritu, necesitamos gente con discernimiento de espíritu. Espíritu, te reprendo en esta tarde. Y Pablo dijo, espíritu de adivinación, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esa mujer fue libertada y por eso lo metieron preso a ellos. Pero gracias porque Pablo y Silas eran buenos pentecostales que no dijeron por qué a mí, que mi problema, mi situación. Pablo y Silas dijo, en nuestros peores momentos vamos a levantar nuestras manos y vamos a comenzar a entonar cánticos al Señor. Te alabaré, alabaré a mi Señor. Y en ese momento, aleluya, ese lugar se estremeció, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y el carcelero de Filipo fue impactado y se iba a matar. Y Pablo le dijo, no te hagas daño, tranquilo que aquí estamos. Somos hijos de Dios que no salimos corriendo a buenas a primeras. ¿Y sabe qué? Ese testimonio, hermano querido, impactó la vida de ese carcelero. Y el carcelero y su familia fueron salvos en el nombre de Jesús de Nazaret. Es allí la célebre frase, cree en el Señor Jesucristo. Sí, así es. Vamos a nuestra casa. Si tú crees que tú y tu casa vas a ser salvo, meta a Jesucristo a tu casa. ¿Cómo puedo ser salvo? Le dijo este hombre carcelero a Pablo. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y de allí para adelante, escúcheme, y de allí para adelante, es como si los demás apóstoles desaparecieran del radar. Porque todo gira alrededor del apóstol Pablo. Pablo con Silas, Pablo con Timoteo, con Bernabé, con Juan Marcos. Después vemos a Pablo en Atenas predicándole a los sabios de la época, a los griegos. Luego Pablo inicia su tercer viaje misionero. En el capítulo 19 vemos a Pablo rebautizando a unos discípulos de Juan que aún el nombre de Jesús no había sido invocado en su vida. Si usted se está preguntando, es que los pentecostales de Tortosa son la iglesia de la unicidad, que creen en el nombre de Jesús. ¿Será que puedo bautizarme? Aquí hay un rebautismo. Hechos capítulo 19, versículo 4 al 5. Hechos capítulo 19, versículo 4 al 5. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. Mire, este versículo se lo tiene que grabar. Porque este es un versículo para que mañana, si alguien, aleluya, está debatiendo con usted si tiene que rebautizarse, aquí hay un versículo bíblico de rebautismo. Cuando oyeron esto, habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero cuando oyeron, recibieron la revelación de la importancia del nombre de Jesús en su vida, ellos fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uy, aleluya, ahí los pillé, aleluya, ahí los pillé. Casi algunos los bautizo nuevamente, aleluya. Porque no dijeron nada, no pastor, está equivocado. Nadie me dijo nada, aleluya. Son juegos de palabras si dan ustedes despiertos, aleluya. Por lo tanto, después vemos a Pablo predicando como el pastor Carlos. Pablo predicaba como el pastor Carlos, así que no me critique porque Pablo predicaba así como yo. ¿Sabe cómo Pablo predicaba? Largamente. Y ahí que el eutico cayó de la ventana.
Porque Pablo se alargó como 3 horas, así que esto es bíblico, aleluya. Yo me agarro de lo bíblico, no estoy haciendo nada bíblico. Si yo me demoro aquí 2 horas predicando, es bíblico, aleluya. Pablo me acompaña, aleluya. Y Pablo predicó largamente. Y el Eutico creo que era así, creo que el Eutico cayó de la ventana. Pero Pablo dijo, no importa, aleluya, yo tengo la unción, yo tengo el poder. Y Pablo descendió y le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, resucita. Y ese hombre resucitó, aleluya. Yo no sé cuánto se alegra en esta tarde, aleluya. Diga amén. Después de allí ya entramos en el arresto de Pablo, su defensa, su envío a Roma, sus naufragios. En medio de ese trayecto, Pablo es mordido por una víbora. Sigo haciendo un resumen, ya voy a descender. Con esa misma mano hinchada y ensangrentada, la usa para sanar al padre de Publio, el principal de la isla de Malta. Después vemos a Pablo llegar a Roma. En su llegada se mantiene arrestado, pero le conceden una casa en donde vivir mientras espera preso. Y así preso y custodiado, sigue predicando la palabra allí en Roma. Y por último, llegamos al último versículo escrito por Lucas en Hechos. Y nos dice Lucas, Hechos capítulo 28, versículo 30 al 31. Lo vuelvo a leer en esta tarde. Y Pablo permaneció 2 años entero en una casa alquilada. Tuvo un privilegio porque era un preso, pero lo mandaron a una casa, no lo llevaron a una cárcel. Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Respiro un poco. Si me ayuda batería, porque ya voy a descender. No sé si está aquí el negrito de baterías, aleluya, que me ayude aquí. Le acabo de hacer un breve resumen del contenido o de los hechos llevados a cabo por los discípulos y sobre todo por el apóstol Pablo. Porque usted no se ha dado cuenta, por eso Pablo es uno de mis favoritos. Cuando usted mira el libro de los Hechos, llega un momento en el cual todos los demás desaparecen y Pablo. Y mi pregunta es, ¿por qué será que solamente se nombra Pablo? ¿Usted se ha llegado a preguntar? ¿Nadie se ha preguntado por qué Pablo? Pablo fue el último, pero Pablo llegó con toda. Mucho silencio en esta tarde. Pablo fue el último, pero Pablo dijo, yo no soy de esos cristianos a medias. Yo no soy esos cristianos que hoy sí, mañana no. Pablo dijo, yo voy con todas, aleluya. Si me meto al evangelio, me meto con todos, aleluya. Pablo fue el último, pero qué tremendo que la mayoría del Nuevo Testamento se encuentran en las cartas del apóstol Pablo. Wow, aleluya. Porque Pablo entendió y comprendió que si te vas a meter en este evangelio, métete con toda pies y métete de cabeza. Y cuando tú lo haces, Dios se manifiesta por medio de tu vida. Dios se glorifica por medio de tu vida. Porque Dios quiere usarnos a usted y a mí. Pero hay que meterse, iglesia. Si nos vamos a meter, nos metemos con todas, aleluya. Porque aún no lo hemos visto todo, iglesia. Aún estamos escribiendo Hechos 29. Y la cuestión es esta, que si el libro de los Hechos nos detalla todos estos acontecimientos, todos estos hechos llevados a cabo por los discípulos del Señor, gente siendo añadida a la iglesia por las predicaciones, otros por los milagros y sanidades, uno predicado en una plaza, a otros se le predicó en una casa, unos fueron libertados de espíritu, iglesias abrieron esos viajes misioneros, líderes se levantaron por medio del ministerio del apóstol Pablo, como Timoteo, como Sila, como Apolos, como Tito, con Filimón, etcétera, etcétera. Y hago un paréntesis, aquí no está, sino que se me vino la revelación. Mi pregunta es, ¿a quién estás levantando? ¿A quién estamos levantando? Porque Pablo levantó a Timoteo, a Silas, a Apolos, a Tito y a Filimón. O sea, Pablo dijo, yo quiero levantar a otros líderes para que también ellos sean de bendición para otros. Otros recibieron la revelación del nombre de Jesús y fueron rebautizados, etcétera, etcétera. Todos estos hechos se llevaron a cabo por los apóstoles. Por esa razón se le conoce a este libro como el libro de los hechos de los apóstoles. Y este es un mensaje diferente.
escribiendo Hechos 29. Hechos 28 quedó culminado, pero el libro no quedó culminado, el libro quedó abierto. Me bajo por un momento. Eso quiere decir, escúcheme, pero escúcheme bien. Eso quiere decir, si el libro de los Hechos se habla de que alguien fue sanado por Pablo, gente se añadieron por Pedro, Timoteo fue el pastor de una iglesia, Apolos Dios lo usó, Ananías, porque hubieron dos Ananías, Ananías el esposo de Zafira y el otro es Ananías el que oró por Pablo para que recibiese la vista. Dos Ananías. Ananías fue y oró por Pablo para que recibiese la vista. Y miramos hechos de los apóstoles, milagros, sanidades. Lidia escuchó el mensaje y fue bautizada. El carcelero de Filipo y su familia fueron bautizados. Cornelio y su familia fueron bautizados. Todo eso por los discípulos de Jesús. Escúcheme, no se me pierda. Y los discípulos eran hombres imperfectos como usted y como yo, llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres de oración. Y Dios obró hechos por medio de ellos. Reflexionemos por un momento. Desde que se convirtió a Cristo, ¿alguna vez usted ha orado por alguien y alguien ha sido sanado? ¿Alguien ha sido levantado por su predicación, por su oración? Si usted me dice, no, pastor, no se preocupe, no pasa nada. Hechos sigue abierto. Y si Hechos sigue abierto, Dios quiere que usted esté dentro del libro de los Hechos. Yo quiero ir al cielo y que en Hechos capítulo 29, versículo 30, se esté allí por la predicación de un negrito llamado Carlos Cortés. Alguien fue restaurado, alguien fue levantado. Hechos capítulo 29, versículo 31. María y Iris Vázquez, de camino a la oración un día martes, venían a la iglesia de los pentecostales de Tortosa y había una mujer oprimida por el diablo. Y mientras la hermana María y la hermana Iris venían a la oración, esas mujeres entendieron que tenían el poder de Dios sobre su vida y oraron por esa mujer y esa mujer fue restaurada. Hechos capítulo 29, versículo 31. Yo no sé si me están entendiendo en esta tarde. Hechos capítulo 29, versículo 35. Iris Celaya y Milton Urbina fueron a una casa a predicar la palabra de Dios. Y cuando abrieron su boca, mientras predicaban, el Espíritu Santo de Dios cayó sobre esa casa. Hechos capítulo 29, versículo 32. Hechos capítulo 29, versículo 45. En el templo, un día sábado, 30 de agosto, alguien llegó con necesidad de una respuesta, de un milagro, de una palabra de parte de Dios. Y hubo una mujer llamada Irene Moreno. Dios le dio una palabra profética y soltó esa palabra profética. Y ese hermano que estaba esperando su respuesta, recibió su respuesta por el espíritu de profecía. ¡Wow! Hechos capítulo 29, versículo 50. Un día sábado llegaron al culto unos hermanos necesitados también de una palabra, y alguien se paró a orar antes del culto y comenzó a orar en fe y comenzó a profetizar. Y en ese momento comenzó a hablar por adelantado de lo que Dios iba a hacer en el culto. Y comenzó a orar: Señor milagros, Señor sanidades. Ese hermano se llama Edwin Paravicini, que comenzaste a orar y comenzaste a orar por milagros y por sanidad. Y el Señor, yo escucho tu palabra, está conectada con el mensaje, y yo creo que en esta tarde va a haber milagros, va a ser sanidad. No, aleluya, no están creyendo en esta tarde en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo lo creo, aleluya. Ya conmigo, wow. Wow. Hechos
60, un día sábado, alguien llegó al culto desesperado o desesperada, con cáncer terminal, con una enfermedad crónica, 12 años padeciendo una enfermedad que los médicos no hallaban solución. Pero ese día sábado pasó al altar a la hora del llamado, y un hermano y una hermana con el don de sanidad le extendió su mano, invocó el nombre de Jesús sobre su vida, y en ese momento ese cáncer se secó, esa enfermedad se fue, esa fiebre corrió. Hechos capítulo 29, versículo 60. Y yo creo en esta tarde que vamos a escribir un nuevo versículo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios va a hacer algo en esta tarde. Hechos capítulo 29, escribiendo Hechos 29, aún se sigue escribiendo el libro de los Hechos, no ha sido cerrada. Hechos capítulo 29, versículo 70, en un culto en el templo, en los pentecostales de Tortosa, alguien llegó atada o atado a vicio, atado a espíritu de enfermedad, espíritu de inmoralidad, espíritu de mentira. Alguien llegó lleno, atado, con espíritu de contienda, de división y con ganas de hacerle daño a la iglesia. Oh, y en ese lugar había un hermano y una hermana con el don de discernimiento de espíritu, y Dios la usó para percibir esos espíritus. Y en ese momento el hermano o la hermana tomó autoridad y reprende con unción y autoridad, y esos espíritus en el nombre de Jesús. Oh, porque los demonios se sujetan en su nombre, y el hermano y la hermana quedó libre, porque aquí hay hermanos y hermanas que tienen poder, que tienen autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no sé qué versículo vamos a escribir en esta tarde, pero yo creo que algo se va a escribir en esta tarde. Yo creo que una sanidad se va a escribir en esta tarde. Un milagro se va a escribir en esta tarde. Una respuesta se va a escribir en esta tarde. Alguien va a recibir algo en esta tarde. Y yo le digo al Señor: Señor, si no creen por la predicación de tu palabra, creerán por los milagros. Ay, ay. Si no creen por la palabra, creerán por las señales. Y Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Dios te quiere. Esas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. Aleluya. Ya estoy cansado de ser una iglesia de palabra. Yo quiero una iglesia de poder. Yo quiero una iglesia de hechos. Yo quiero una iglesia de milagros. Yo quiero una iglesia donde los milagros, donde las señales acontecen en cada culto. Aleluya. Y escúcheme en esta tarde. Y los que conocían a las personas que fueron sanadas, a las personas que fueron restauradas, esas personas dicen: ¡wow! Ese es el hermano que estaba enfermo. Ese es el hermano que estaba atada. Ese es el hermano que estaba a punto de suicidarse. Ese es el hermano que estaba atado a vicio. ¡Wow! ¿Qué le ha pasado? ¿Sabe lo que le ha pasado? Llegó a un culto de los pentecostales de Tortosa. Y hermanos con poder, hermanos con autoridad, reprendieron esa enfermedad, ataron ese espíritu, libertaron esa alma. Y esas personas dijeron: yo quiero ir a los pentecostales de Tortosa, aleluya. Yo quiero ir a esa iglesia en casa donde Dios se manifiesta, aleluya. Yo quiero ir a esa iglesia donde el poder de Dios es patente en cada culto, aleluya. Yo quiero ir no a una iglesia de palabra, yo quiero ir a una iglesia de hechos, a una iglesia de milagros, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a Dios con nosotros. Wow. Es por eso que en cada culto tenemos que venir con fe, con confianza, aleluya. Iglesia de Tortosa, tenemos la oportunidad de ser parte del capítulo 29 del libro de los Hechos. Dios no nos llamó para que seamos meros espectadores. Dios nos llamó para que seamos del libro de los Hechos. Llegó la hora de extender tus manos
manos a los enfermos y los enfermos sanarán. Llegó la hora de abrir tu boca sin miedo y profetizarle a esos huesos secos, y esos huesos secos se tienen que levantar, porque tenemos la palabra profética. Suelta la palabra, suelta la palabra. Llegó la hora de tomar autoridad y reprender a estos espíritus que están atormentando muchas vidas. Llegó la hora, hermano, de salir de esa temporada de palabra y entrar a una temporada de hechos, a una temporada de manifestación, a una temporada de milagros, de prodigios y de maravillas. Porque el Señor quiere añadir a su iglesia lo que van a hacer. Es por eso que cuando ese hombre que fue libertado de espíritu inmundo quería seguir a Jesús, Jesús le dijo: vaya, papá, y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Jesús restauró a la samaritana. Necesitamos una samaritana restaurada, aleluya, en esta iglesia. Jesús restauró a la samaritana, y la samaritana no fue a un curso de teología, no fue a un curso de homilética. El mismo día se fue por Samaria y dijo: he conocido a alguien, y por un día, por una predicación, esa persona me libertó, me restauró. Vengan a los pentecostales de Tortosa, porque ahí está Jesucristo de Nazaret, aleluya. Dígale: Señor, úsame, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa mis manos. Usa mi boca. Úsame, Señor. Iglesia, vamos a ser parte del capítulo 29 del libro de los Hechos de los Pentecostales de Tortosa. Yo no soy usted, pero yo quiero ser parte del libro de los Hechos. Y escúcheme en esta hora. En esta hora yo voy a hacer varios llamados, pero escúcheme primero. Y si usted es uno de esos, a medida que yo lo llamo, usted viene a este altar. El primer llamado que será para todos aquellos que se encuentren luchando con algún tipo de enfermedad. Todos los que se encuentren luchando con algún tipo de enfermedad, venga a este altar. No voy a repetirlo. El segundo llamado será para todos aquellos que estén esperando alguna respuesta de parte de Dios, sea de extranjería, sea de trabajo, sea de algún piso o cualquier otro tipo de respuesta. Venga también a este altar. Y el tercer es para el resto de necesidades que no se han nombrado, pero tienen algún tipo de necesidad. Venga a este altar. Si usted no tiene necesidad, quédese en su asiento, aleluya. Y el cuarto llamado, escúcheme, y el cuarto llamado es para todos aquellos que están llenos del Espíritu Santo con unción y autoridad. Aquellos hermanos que reconocen su don y que vengan a orar por todas estas necesidades. Si tienes el don de sanidad, ora por los enfermos. Si tienes el don de profecía, profetízalo. Si tienes el don de milagros, decláralo. Si tienes el discernimiento de espíritu, ate a su espíritu en el nombre de Jesús en esta tarde. Si tienes el de interpretación de lengua, suelte la interpretación mientras alguien habla en lengua y usted lo entiende. Cualquier don que usted tenga de parte de Dios, úselo en esta hora. El don no es para guardarlo allí, aleluya, debajo del asiento. El don es para activarlo y para manifestarlo para la gloria del Señor. Y yo quiero que se acerque un poco más al altar, un poco más. Un poco más. Cualquier tipo de necesidad que tenga. Hoy se va a escribir Hechos 29, versículo 30, versículo 35, 40. Un versículo se va a escribir en esta hora. En el cielo se va a escribir: alguien recibió su sanidad, alguien recibió su milagro, alguien recibió su respuesta, alguien, las cadenas fueron rotas. Se va a escribir un versículo en esta tarde. Y todos aquellos que tengan dones, aleluya, vamos a usarlo en esta tarde. Si usted tiene alguna necesidad, levante sus manos en fe y cierre sus ojos para que no se desconecte lo que está alrededor suyo. En esta tarde vamos a comenzar a orar en fe. Vamos a comenzar a declarar la bendición de Dios, la sanidad sobre tu cuerpo. Cualquier necesidad que tengamos en esta hora, exponlo en el altar de Dios. Pero tienes que abrir tu boca. No te quedes callado. No ores en la mente. Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Y todos los hermanos con dones, en esta hora vamos a orar por aquellos que tienen necesidad. Vamos a orar en fe, sanidad,
milagro, liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora sí, levante sus manos, comience a clamar a Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.